complicadísimo todo el tema legal del matrimonio, ¿no? ¿Cómo así me estás proponiendo matrimonio? No, más bien que hablemos del tema que para muchos es importante, para mucha gente que nos ve, ¿Con quién? con una persona que nos esté apoyando. El senador Armando Benedetti. Hay una persona que ha peleado muchísimo y se ha ido en contra de 1000 personas para equiparar derechos de la población, ¿El Marcela Papa? Sánchez. Ah, Marcela Sánchez. ¿El papá de quién? Hoy vamos a preguntarle a las personas aquí en el sofá qué piensan sobre aquellos derechos que tienen personas del mismo sexo en otros países, como derecho a la adopción, como derecho al matrimonio igualitario, por ejemplo, México, Argentina, Brasil. Vamos a preguntarle qué creen ellos. Vamos, vamos, vamos. Pues yo creo que todo el mundo es libre, ¿no? Para eso. Pero de todas maneras, pues hay que tener en cuenta que vivimos en una sociedad de alguna manera enmarcada en ciertos parámetros. A mí la verdad no me parece que sea bien. O sea, pues por mi crianza, ¿no? Mi familia es muy conservadora y pues comparto mucho esos parámetros de que pues la familia debería ser heterosexual. Siento que hasta que no nos quitemos muchos juicios de la cabeza, eso no va a ocurrir aquí. Y pues sí, yo estoy de acuerdo con que las parejas del mismo sexo adopten, ¿por qué no? No, pues yo creo que tenemos dos procesos distintos, Argentina es Argentina y Colombia es Colombia, y seguramente vamos a llegar allá. A mí me parece que es una buena opción que permitan eso porque igual son personas, son seres humanos y dentro de nuestra sociedad también debemos estar abiertos a los cambios y a las nuevas posibilidades que existen. Me parece que deberíamos seguir su ejemplo, que poco a poco todos los países en el mundo lleguen a esa opción. Yo creo que hay un peso social que ha demarcado más lo que se debe y lo que no se debe hacer en países. Y pues me parece que es una parte positiva que Brasil, digamos, que tome conciencia de que hay diferentes géneros y que todos no somos iguales y... Si la gente tiene derecho a casarse, debería ser todo el mundo, así sean homosexuales o heterosexuales o bisexuales. Aunque no estoy de acuerdo con el matrimonio. Senador, ¿cómo vamos con los proyectos que se han ido adelantando para el tema? Bueno, a ver, ahora estamos en la Comisión Primera del Senado discutiendo el tema del matrimonio para parejas homosexuales o del mismo sexo. Yo siempre he creído, y tomando muchas frases de Zapatero, que fue presidente en España, que un país decente es cuando no maltrata, no humilla a ninguno de sus miembros. Y resulta que sabemos que esta sociedad, y está la prueba, está el doctor Gerley, esta sociedad ha humillado muchísimo a la población homosexual, le ha quitado sus derechos, ha ofendido la dignidad, ha negado la identidad, ha reprimido la libertad y por lo tanto este tipo de proyectos en el Congreso de la República lo que hace es volver a reivindicar a la sociedad colombiana con una deuda que tiene con la población homosexual. Y al mismo tiempo, la gente a veces cree que cuando uno habla de estos temas, está hablando para una gente remota o quién sabe dónde están. Y son vecinos, son compañeros de trabajo, son amigos de todas las personas que están ahorita viéndonos en televisión. Entonces, por lo tanto, ¿por qué no podemos, a través de este proyecto, dar la oportunidad de mayor felicidad a muchos miles y casi que millones de ciudadanos en nuestro país? ¿Cuántos votos se necesitarían para la aprobación? Como es una ley estatutaria es cuando usted está tocando un derecho fundamental, entonces tiene que sacar la mitad más uno de los miembros de la comisión. En este caso somos 18, necesitamos 10 votos por el sí. No que estén sentados ahí, sino 10 votos por el sí. Okay. Este proceso ha tenido una historia, muchos vericuetos tiene esta historia y responde, yo creo, a un proceso de lucha continuada. Mucha gente aún preferiría que no se ventile públicamente este tema. Como usted decía, sí, hay gente que ya reconoce que las orientaciones sexuales no heterosexuales están por ahí. Claro. ¿Sí? Pero preferirían que no seamos visibles. Yo quiero preguntarle a Marcela y a usted, ¿cómo han vivido el proceso desde Colombia Diversa y desde el trabajo en el Senado? Pues desde Colombia Diversa hemos tenido una lucha de 8 años en concretos, digamos como Colombia Diversa, pero con antecedentes de 15 años discutiendo este tema en el Congreso de la República, donde ha habido varias oportunidades de trabajar el tema.
Luego en la Corte Constitucional, donde se abre la puerta por primera vez a reconocer los derechos de las parejas del mismo sexo, que se reconocen ahora como compañeros permanentes o que viven en unión libre, y ahora estamos en el tema del matrimonio. Pero ha sido una lucha no solamente legal, sino también por cambiar estos prejuicios, estos estereotipos, por seguir recibiendo casos de jóvenes que son discriminados en sus propias familias, en sus colegios, en sus lugares de trabajo. Entonces realmente este tema de la discriminación tiene bastantes raíces y nos va a tomar mucho tiempo, pero creo que por lo pronto no estamos cansados y vamos a seguir. No, yo considero que Colombia Diversa ha hecho un trabajo muy importante porque buena parte de las victorias que se han alcanzado en derechos patrimoniales, de salud, de herencia, bueno, etcétera, han sido gracias a muchas de las gestiones que ustedes han hecho jurídicamente o que han acompañado a las personas que lo han hecho. Pero para mí hay una cosa vital y más importante que esas victorias, es que estamos acabando con los tabúes. O sea, el error que tuvo en esta semana que acaba el senador Gerley ayuda a que la gente tenga primero que todo, tenga algún reproche o alguna distancia de esos temas hasta los que menos les gusta el tema. El hecho de que se debata en los medios de comunicación, que lo hagamos aquí, que lo hubiéramos hecho en radio esta semana, la gente, el tema no es tan tabú ni lo debe asustar tanto. Yo le voy a poner un ejemplo. Cuando yo tenía 17, 18 años, ver a un homosexual era objeto de risa, entonces uno se escondía y le decía al otro, mira, ahí va un homosexual. Ahora un homosexual es una persona, por lo menos para mí, pero muy común y corriente y muy que está siempre alrededor de nosotros. Yo tengo una hija de 25 años y ella, por ejemplo, es totalmente afecta a todas las ideas que yo hago. Y estoy seguro que la generación que le siga a ella se acabará todo este tipo de tabú, pero es gracias a los medios de comunicación, a las redes sociales, a que la gente se le quite el tabú y dejen de pensar tanta estupidez o tanto mito que hay sobre el tema. Marcela, ustedes desde Colombia Diversa han instaurado varias veces demandas ante la Corte Constitucional acerca del tema del matrimonio. ¿Qué respuesta han recibido? ¿Cuáles han sido esos procesos que has llevado con Colombia Diversa? Primero tuvimos la primera etapa de reconocimiento de derechos básicos a las parejas del mismo sexo en la figura de la unión marital de hecho o en la unión libre, que esos ya están reconocidos desde el 2007. Después siguió un reconocimiento, pedimos el tema del matrimonio concretamente a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional dijo que sí era constitucional el matrimonio para las parejas del mismo sexo en Colombia, que solo faltaba regularlo y que para poder regularlo pues dejaba esto en manos de quien debe hacerlo, que es el Congreso de la República, y por eso exhortó al Congreso de la República a que lo haga. Pero hay un claro mensaje detrás de esa sentencia. Primero, que las parejas del mismo sexo sí son familia. Quiere decir que ese artículo 42 de la Constitución, el órgano principal que debe interpretarlo es la Corte Constitucional y lo interpretó en el sentido de que sí, las parejas del mismo sexo son familia y que no es necesario reformar la Constitución para poder conceder este reconocimiento. Que se puede llamar matrimonio, es decir, que tiene que ser una figura que sea con los mismos nombres y los mismos derechos, porque si no, no resuelve el déficit de protección, no resolvería el tema de la no discriminación y en realidad no equipararía en derechos a esta población. Ha sido un debate como progresivo. Es decir, incluso con los mayores opositores que ha sido, por ejemplo, la Iglesia Católica. Cuando estábamos hablando de las uniones, los altos jerarcas de la Iglesia decían no estamos de acuerdo con las uniones. Cuando la Corte Constitucional reconoce las uniones, ellos mismos salen a decir estamos de acuerdo con las uniones, pero no con el matrimonio. Y ahora que estamos luchando por el matrimonio, entonces el matrimonio sí. Hay que aclarar que estamos hablando del matrimonio civil, que no tiene nada que ver con asuntos religiosos. Y que segundo los fines del matrimonio, porque una de las discusiones es, por ejemplo, si las parejas del mismo sexo pueden procrear, que biológicamente no lo pueden hacer, pues es una discusión absurda, pues, obvio que no lo pueden hacer, pero los fines del matrimonio únicos no son la procreación, porque si no las personas que no pueden reproducirse, como los mayores de 60 años, o las personas que tengan problemas biológicos para reproducirse, no podrían casarse, tendrían prohibido casarse. Ni adoptar, claro que... Como lo dice Marcela, vamos progresivamente avanzando. Para adicionar algunas cosas que ella dijo, en esa sentencia que es la 577 del 2011, lo que está diciendo es que el núcleo familiar puede ser
constituido por dos personas del mismo sexo. Y que el ámbito de familia no solamente es hombre y mujer, porque una madre cabeza de familia, entonces que no tiene una familia, o sea, claro. una señora que vive con sus 3 hijitos, entonces... O el abuelo que vive con sus nietos. Con el abuelo con sus nietos, entonces van a decir, no, eso no es una familia, no, el núcleo familiar es mucho más que eso, y eso es lo importante a la sentencia. Ahora le toca al Congreso, que siempre va detrás de la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional es la que ha venido legislando, porque el Congreso ha sido premoderno, cavernario, muchas veces dinosaurio, y muy apegado al tema religioso. Aquí Claro. el gran problema para temas como la eutanasia, el aborto, la dosis mínima, los derechos de las parejas homosexuales, es el tema religioso. Entonces lo que hay que enseñarle a la gente es que yo tengo que legislar para el que cree en Dios y para el que no cree en Dios. El que cree en Dios se ajusta a sus principios y no pasa absolutamente nada. Y el que no cree en Dios también tiene derecho a que el Estado esté al servicio de la persona. Y quiero terminar redondeando porque muchas de las personas a veces dicen, no, es que tengo que corregir a mi hijo que está en un tema homosexual. Yo quisiera saber todos los que están en la Cámara o en las calles, nosotros mismos aquí, si hubo un momento en que uno dijera, no, yo soy heterosexual, no, yo soy homosexual, no. Sí, sí. Es un conjunto de cientos de miles de situaciones predeterminadas por el individuo que le da la gana de determinarlas, que finalmente termina en esa opción de vida, punto. Pero en cuanto a la oposición y a los debates religiosos, ¿cómo hacer para superar ese tipo de contradicciones? Es difícil porque muchos creen que entre más nos ataquen, ganan más indulgencias allá en el cielo. Entonces es bastante difícil, pero se vuelve, con el perdón de la iglesia y todo el mundo, se vuelve ridículo el debate, porque es fácil, si usted tiene sus principios religiosos, pues no se hace el aborto, no se aplica la eutanasia y punto, ya cuál es el bendito problema. Y el que no cree el que no cree en Dios, que cree que Él determina su vida y que su vida ha dejado de ser digna, pues puede aplicarse la eutanasia y siempre termina en eso. En últimas, eso tiene que ver con las libertades individuales, y en último, eso tiene que ver el modelo de Estado que nosotros queremos. Por ejemplo, a los conservadores les fascina creer que el Estado es un papá, entonces le dicen cómo tiene que vestirse, cómo tiene que hacer el amor, con quién tiene que hacerlo, hasta dónde, a qué hora. Es una cosa estúpida. Nosotros, por ejemplo, que estamos en el otro lado de la filosofía liberal, queremos un Estado donde solamente usted puede hacer lo que le dé la gana, siempre y cuando no vulnere el derecho de un tercero, de que usted tenga todas las garantías para eso. Y por eso yo considero que la democracia no es un tema de mayoría, sino es para salvaguardar, para cuidar las minorías, para que no sean avasalladas, maltratadas, ofendidas, humilladas. Usted dice que el Congreso casi siempre va detrás de la Corte. Yo creo que el Congreso y la Corte van como detrás de la sociedad. No sé si el debate público está más avanzado y se aceptan más las diferencias en lo público que en lo legislativo. O sea, como que tenemos una disociación entre ciudadanía y legislación en el país, Marcela. Sí, en el mundo. La ley siempre va atrás de la sociedad, lo que es normal. Hasta con la tecnología. Sí, claro. Lo que debe la ley es ajustarse a la realidad social. Las leyes son textos vivientes. La Constitución es un texto viviente. El hecho de que el artículo 42 de la Constitución diga no quiere decir que no pueda decir si en 10 años cambió esta sociedad, porque no necesitamos estar cambiando la Constitución, como hay personas que tienen vicios de estar cambiando la Constitución, para poder reconocer derechos. Reformista. Exacto, no. Entonces justamente es un texto vivo, está redactado como tal para que se adecue a las realidades sociales, y las realidades sociales y culturales es que las familias son muy distintas. La academia, Virginia Gutiérrez de Pineda hace muchos años dijo que la familia en Colombia era muy distinta de papá, mamá e hijos, que eso era un tipo ideal que en realidad existía, por supuesto, puede ser que sea deseable para muchos y muchas, pero hay muchos otros tipos de familia que el Estado tiene la obligación de reconocer y no de imponer. Eso me recuerda un caso cercano, casi que personal, que a mí me parece cuando la familia dice que es un hombre y una mujer. Hay personas que se han casado 2 y 3 veces y se han separado 3 veces. Y hay personas que tienen 2 hermanos por el lado de la mamá con diferente apellido, y ese tiene 2 hermanos más por el lado del papá con diferentes apellidos. Explícame cuál es el núcleo familiar. Eso configura una familia con varias mamás, varios papás. ¿Dónde cabe eso en el artículo 42 como para seguir discriminando o inhabilitando un tipo de núcleo familiar? Sí, a mí me parece importante que la definición de familia tiene que ver con el espacio donde se crea el afecto y el espacio donde se aprende de la vida. Se asiste, se acompaña. Se asiste alimentariamente incluso, pero quienes se oponen a estos temas de reconocimiento de las familias ridiculizan el debate, porque entonces ya no es la familia que se compone por el afecto y la solidaridad mutua, sino, no, entonces cualquiera va a decir que es familia suya para acceder a derechos, cualquiera va a decir que es homosexual para acceder a derechos, cualquiera va a decir que es homosexual, o sea, eso primero no es tan sencillo, y segundo, aquí no es que queremos derechos distintos a la gente por una orientación sexual, queremos tener los mismos derechos que tiene todo el mundo, que ahora no los tenemos.
públicas a la comunidad LGTBI por las declaraciones discriminatorias de uno de los miembros del Congreso. Y por supuesto, para darles vía libre y todo el apoyo a su expresión pacífica, democrática y amorosa. Bienvenidos a su expresión y procedan con su acto lúdico. Estoy muy contento de haber organizado este evento y de haber convocado a tanta gente, con Angélica Lozano, con el senador Roy Barreras, con la representante de la Cámara, María Ángela Robledo, que hicimos un trabajo en conjunto para decirle al Congreso que queremos matrimonio igualitario, que el mismo amor que sentimos necesita los mismos derechos. Nosotros como pareja heterosexual decidimos estar hoy acá porque queremos que sea visible que es el mismo amor y por lo tanto de ser los mismos derechos. Pues es muy satisfactorio que tantas personas libremente hayan sacado su tiempo, venido hasta el centro de la ciudad, personas heterosexuales y homosexuales, a decirle al Congreso, oiga, matrimonio igualitario, al mismo amor, los mismos derechos. Fue un acto simbólico, tranquilo, pacífico, alegre, creativo. La Besatón surgió porque la semana pasada el senador Gerlain en la Comisión Primera dijo que el sexo entre hombres le parecía sucio y excremental, y nosotros estábamos en un panel de participación política citado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dijimos, bueno, no vamos a dejar que esto pase por la borda, y nos copiamos un poco de lo que hizo Argentina, que fue una besatón gigantesca donde convocaron a 1 millón de personas a que se dieran besos por el amor igualitario, y pues bueno, aquí está el resultado, trajimos mucha gente. Yo pienso que lo más importante es ponderar las voces de la sociedad civil, de las organizaciones que están reclamando sus derechos, que históricamente han salido a las calles, o sea, de quienes realmente llevan muchos años tomándose esta agenda pública. Y por supuesto la posición de los políticos a favor, en contra, porque no pueden pasarse desapercibidas, pero la mayoría y la voz la tiene la sociedad civil. Todos somos iguales y somos personas que nos gustan las personas, solamente nos amamos y nos queremos, y creo que también somos bendecidos por Dios. Es una convocatoria, de hecho, me pareció muy bonita, muy respetuosa de parte de las personas que hoy están reclamando sus derechos. Me gustó que el presidente del Senado haya tenido la voluntad de venir acá, de pedir perdón. Estaba en mora el Estado en pedir perdón por esas posiciones arcaicas, y creo que fue algo muy bonito y que se debe valorar. Tuvimos una respuesta del presidente del Congreso ofreciéndole excusas a toda la sociedad por la grosería de algunos de sus integrantes. Ahora lo que necesitamos es un debate público de argumentos, franco, abierto, respetuoso, y que el voto sea nominal. Como mujer lesbiana, vivo mi sexualidad responsablemente y creo que todas las familias merecen protección. Usted recuerda que una vez Marcela y yo fuimos a respaldar a unas niñas que habían sido votadas por homosexualismo en el colegio que se llamaba Leonardo da Vinci. Entonces, yo decía, ¿usted cómo votan de un colegio de un señor que era homosexual, que es el hombre más importante de la historia, al colegio, no sé, siglos después, entonces votan a la niña por ser homosexuales? Es que yo creo que la Unas controversia, bombas, la controversia se genera es porque se lleva es el tema a lo privado, o sea, no tiene que ver con las características intelectuales de la persona, ni la capacidad, ni la ni nada que Organización ver. Mundial de la Salud nunca ha dicho que hay algún degenere, que hay un problema genético. Ni siquiera la Organización Mundial de la Salud se ha atrevido a dar un dictamen que la gente lo pone como una especie de cliché. Pero hay Quieren un legislar tema... debajo de las sábanas, iba a decir yo. Espérate que tengo una pregunta, porque ambos se han referido, ambos no, Marcela y Armando se han referido a la oposición. Y entonces Armando decía que la oposición, incluso cuando es así irracional, podría ser benéfica, pero no demerita un poco la imagen de la comisión, porque en los medios sale obviamente
las declaraciones irracionales, pero no quién lo debatió, quién estuvo en contra. Eso queda un poquito como debajo del sofá. De acuerdo. Sí, así queda, así queda. Entonces parecería que la comisión no, que las otras personas de esa comisión no se pronuncian, y lo mismo pasó en el Consejo con ese debate sobre Canal Capital, en los medios nos volcamos hacia esas cosas irracionales, pero ¿qué pasó con lo otro? Con las personas un poco más abiertas y más informadas que Yo estuve en Hora 20 defendiendo el tema del programa El Sofá, no sé si ustedes sabían. Sí, claro que sí. Y más allá de defender la televisión pública, que era como el tema de ustedes, ahí nos metimos otra vez con el modelo de Estado que nosotros queremos. O sea, yo quiero un modelo de Estado donde, aquí lo que estamos hablando en última son de libertades individuales, de una palabra que todo el mundo usa, que es la libertad. Sí. Punto. Eso es lo más bello que cualquier sociedad tiene que salir a defender. Seguimos siendo una sociedad que confía muy poco en sus legisladores y en sus organismos de control, justamente por esto, porque cuando la embarran es cuando salen a la luz pública. Peor. Nosotros en el Congreso, y lo dije el 7 de agosto cuando se posicionó el presidente ante nosotros, que yo estaba presidente del Senado, nosotros ya no representamos a nadie. O sea, el Congreso de la República ya no representa a nadie. Más fuerza tienen las redes sociales, los medios de comunicación, los jueces. Y yo no tengo nada con que la sociedad haya cambiado y el poder esté en otro lado. Solamente quiero que la gente que nos está viendo sepa que el poder ya no está allá. Y hemos llegado a una falta de legitimización que yo creo que desemboca en que a veces nosotros no sabemos ni a quién representamos. Entonces todo se vuelve lo chistoso o lo estúpido o lo tonto o lo exagerado, como sucedió esta semana. Ahí se pueden decir las ideas más brillantes, pero en últimas a los medios solamente les gusta o les corresponde ese tipo de... Sí, yo pienso lo mismo. De hecho, mi primera reacción a las declaraciones discriminatorias del honorable senador Gerlain fue que logró su objetivo, que fue banalizar el debate, sacarlo de foco, evadir la discusión y visibilizar el proyecto de fondo. Es decir, a él le dijeron, vamos a discutir un proyecto de ley que tiene que ver con gays, y él fue y habló del sexo entre los gays, de sexo, de cómo tienen relaciones sexuales los homosexuales, no del proyecto de ley que era sobre el reconocimiento del matrimonio para las parejas del mismo sexo como un deber del Estado. Entonces, no, que la gente ya no sabe qué dice el proyecto, qué alcances tiene, cómo está la votación, qué piensa el Partido Liberal, cómo está este tema del gobierno, sino lo que dijo Gerlain, que es absolutamente a mí no me desagrada lo que pasó esta semana, porque gracias a eso el debate se pone en el centro o en el ojo del huracán de la opinión, se conecta con la sociedad y todo el mundo otra vez o humilla o defiende, pero otra vez yo estoy seguro que a mí lo que me preocupa es sobre todo la gente entre los 17 y los 25 años. Esas personas están oyendo unos argumentos y unos temas que se va quitando el tabú, y estoy seguro que cuando ellos sean grandes y venga otra generación, yo creo que ya el problema estará superado. No, y que la gente reaccionó. Él lleva diciendo 15 años lo mismo, y tal vez peor, y otros senadores, porque es que no es el único, él es el síntoma de una enfermedad más grande. De discriminación, pero ahora la gente reaccionó, y no solamente gays y lesbianas, bisexuales y trans, mucha gente que no es de esta población reaccionó diciendo, no, esto es intolerable en un país democrático, esto no se puede decir Marcela, de esta manera. Y referente a un comparativo con los otros países como Argentina, como España, como México, en relación con el proceso que lleva Colombia en este momento de equiparar derechos, ¿cómo está Colombia en eso, en cuanto a los derechos de la población y la comunidad LGBTI? Esto ha sido como ¿cómo se llama? Un pase-pase, ¿no? Primero fue Colombia, fue primero Colombia, luego las sentencias de Colombia sirvieron de modelo para México, luego de México pasa a Argentina. Es inevitable que lo que pasa en otros países tenga repercusiones en los demás. Me ha parecido interesante que venimos construyendo como a nivel de América Latina y el Caribe. 5 años en Colombia que... Claro, como unos argumentos, unas líneas de argumentos jurídicos y constitucionales que se han venido utilizando en otros países. Colombia está como en un término, digamos, intermedio, como casi siempre. Entonces, en países como donde hay matrimonio, como México y Argentina, países donde todavía está penalizado tristemente, como el Caribe angloparlante, y nosotros en la mitad como con unos derechos reconocidos y un avance indudable en la región, pero que todavía nos falta, o sea, nos corrieron la barrera, y creo que ese es un desafío importante.
Milk es la primera película basada en la vida del político Harvey Milk. 40 years old and I haven't done a thing. El actor Sean Penn, quien interpreta a Milk, logra conmover al público junto con su director Gus Van Sant. Cuenta la historia de Harvey y sus protestas como activista gay estadounidense que luchó por los derechos de los homosexuales y se convirtió en el primer funcionario político abiertamente gay en California, después de enfrentarse a diferentes conflictos por su orientación sexual. La película fue rodada en San Francisco, donde tuvo más de 3.000 voluntarios para la gran escena de la protesta. ¿Se acuerda que en el 2007 por un voto en la conciliación perdimos que todo estuviera quedado en la ley? Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Ya, en el Congreso se tiene que dar 4 debates, ya se han dado los 4 debates y después venía un tema que era el de la conciliación, que es más o menos como armonizar un texto. Gramatical. Gramatical. Y entonces en esa época, paradójicamente, cogieron presos a unas personas que nos habían acompañado en el proceso y quienes las reemplazaron eran bastante rurales o venían de la iglesia cristiana de no sé qué vaina o eran religiosos no sé qué, y se formó una coyuntura casi que absurda y se perdió por un solo voto. No, y lo otro es que hay unos vicios que es como dañar el quórum, no llegar, se vuelve a votar la conciliación y ellos supieron manejarlo. Esas cosas como que una plenaria nunca empieza a las 3 en punto, esta casi empieza a las 2:59. Todos estaban listos, ya estaban organizadísimos y con un asunto de forma, no de fondo, hunden el proyecto de ley. Hay que estar pendiente de todo, o sea, no del fondo, sino a veces estas recusamos cositas. al presidente de la Cámara, lo hicimos que se bajara la presidencia. Bueno, hemos hecho todo, Marcela mucho más, pero creo que en los últimos 5 años se ha avanzado lo que no se ha avanzado en 100. Sí, no, indudablemente. Pero usted, Armando, comenzó antes de que la Corte instara al Congreso a pronunciarse. Sí. ¿Cómo empezó? ¿Y por qué? Con Marcela y Virgilio Barco. Ajá. ¿Con Colombia Diversa? Con Colombia Diversa. Nosotros empezamos a tocar unos temas, ellos pues ayudaron a trazar las estrategias, pues porque yo quería más de alguna forma arrancar con todo y pues empezamos a diseñar estrategias y se fue llevando y después ellos cogieron el tema de la Corte, les fue mucho mejor allá que con nosotros, pero insisto, el hecho de que exista el debate, yo no sé cómo expresarme la felicidad que a mí me da que el hecho de que exista el debate, mucha gente entiende, o sea, yo tengo una hija de 25 años que pues no vive aquí, pero cuando ella viene, ella hoy me escribió, hace 4 días no la haga, me escribió, oye, mira, leí estas cosas de ti, las amigas de ella, todo el mundo empieza como a tomar una conciencia de que el otro parece arcaico, parece como de caverna, premoderno, y me gusta ver que hay mucha gente que es progresista y que se está ambientando en el tema de la libertad. ¿Y el papel de los medios? De acuerdo al director. Si el director está de acuerdo con el tema, nos ayuda. Y si no, al contrario. Por ejemplo, me entrevistaron de 2, le pasé casi que por, no lo debería decir, pero por divertirme, no es una falta de respeto. Hoy le pasé a 2 emisoras que sé que son de propiedad de cristianos. Entonces ahí salían las palabras, y si el hijo sale torcido, ¿y cómo lo enderezamos? Toda esa cantidad de cosas absurdas. Pero aún así me parece un escenario mucho más divertido con alguien que esté conmigo en las... Senador, y hablando puntualmente del proyecto y para la gente que nos está viendo, para que lo entiendan un poco mejor, ¿cuáles son esos puntos que tiene el proyecto que van a hacer que ellos puedan tomar esos derechos que pues, obviamente deberían ser para todas las personas? Es simple, claves. Es que exista el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Entonces, pero como estamos reformando el Código Civil, cada vez que se habla de matrimonio tenemos que cambiar 11 artículos, pero el último estamos cambiando es el 113 del Código Civil, pero entonces como se dice matrimonio, no sé qué cosa, hay que cambiar 11, pero por la redacción, pero el que estamos cambiando es ese. Y con eso, ojalá lo hiciéramos algún día para ver si la sociedad se reivindica con toda esa humillación, con toda esa discriminación que ha recibido la población homosexual. Hay un tema importante y es como para aclarar y reiterar más bien que es matrimonio civil, que no es unión, porque unión ya tenemos. No necesitamos una ley que hable de unión porque ya tenemos uniones, ya podemos ir a las notarías, ya tenemos seguridad social, demás. Es matrimonio, que es una figura legal distinta. Claro. Y que es una figura que da muchos más derechos a las parejas del mismo sexo. Pero hagamos esa diferencia, aclaremos esa diferencia entre unión libre, unión civil,
matrimonio, Mire, unión marital, porque mire estas este- palabras se han barajado en todo el proceso. Mire este folleto, que es de Colombia Diverso, que además está divino de la forma de diseño. Los mismos No, derechos yo digo con los que es- mismos nombres. Entonces aquí está, derechos patrimoniales, derecho de alimentos, de salud, vivienda familiar, porción conyugal, pensión de sobrevivientes, derecho a la nacionalidad, régimen especial. O sea, ustedes tienen, y todo esto es 5 años. Demasiados derechos. No, pero eso es una buena... eso sí, eso es- Demasiadas victorias. Te se le iba a lo decir. Ojo que eso dicen los opositores. No, pero eso es cierto. Marcela me hizo una mala idea, decir, tienen demasiadas victorias No, pero- en poco tiempo. Son No, pero es 5 cierto. años. Pero es que bastante. yo jugué con la broma porque es cierto, cuando uno dice, miren los derechos que tenemos, la gente mismo dice, pero tienen mucho, ¿o qué más quieren? Yo sé, pues que mucho no, queremos lo mismo que tiene el resto porque hay otros que tienen más. Pero hay una y forma, queremos pero los está el mismos. tema del matrimonio, porque es una forma también de una oportunidad de uno ser más feliz, de ordenarse en la vida como uno quiera, ¿me explico? Eso se debe hacer. Claro que yo ahí hice un chiste que no sé si les vaya a gustar a ustedes, que yo terminé mi exposición ayer en el debate diciendo que ya que el matrimonio es un mal para algunos heterosexuales, yo quiero que ustedes sufran el mismo mal también. Sí, la igualdad en todo, desafortunadamente. Invito a todo el mundo a que viva su sensualidad, sexualidad y su vida con tranquilidad, sin hipocresía. En Colombia las parejas tienen dos posibilidades, o vivir en unión libre o unión marital de hecho, o ser compañeros permanentes, que es lo mismo, son distintas formas de llamarlo. Es decir, se da de hecho, uno se va a vivir con alguien, no va a registrarlo en ninguna parte, Si vive en la aunque casa, después no puede. le pueden embarcar la casa. Aunque puede registrarlo, después de 5 2 años, heredan. después de 2 años bienes, después de 5 pensión, inmediatamente seguridad, salud, alimentos. Si usted tiene una pareja de Francia y se viene a vivir con ella aquí, después de 2 años lo puede volver Nacionalidad. colombiana. Exacto, es una figura que existe en el país desde 1990 Si para está los de novio de alguien heterosexuales. de las fuerzas Para los militares heterosexuales. y la persona se muere, le tienen que pagar Pensión. la pensión a la persona. O sea, hay una cantidad de victorias que son bastante importantes. Entonces ahora tenemos que hablar, por eso es que hablamos de la libertad, de la igualdad y de que es una oportunidad para hacer a cientos de miles de colombianos felices. ¿Cuál es el problema de que eso pase? De que haya personas felices. Hay gente a que le molesta. Ahí, para terminar lo de la unión, esto existía para las parejas heterosexuales desde el 90, para nosotros desde el 2007, y la otra figura es el matrimonio civil. Ese matrimonio es distinto a la unión, hay que irlo a registrar, los efectos son inmediatos, uno se debe divorciar legalmente para que cesen los efectos, pero es una figura que es muy sólida jurídicamente para reconocer los derechos. No solamente tiene un valor simbólico, lo importante, sino jurídicamente sí protege más que la unión libre. Pero en gracia de discusión uno tiene derecho a escoger cuál de las dos figuras puede tener. En este momento, gays y lesbianas, nos toca optar solo por la unión libre. Exacto. Ya. Y uno se siente con un derecho menos. Y lo otro es que en el mundo... Pues sí, por no, lo pues, menos quienes obviamente. tienen en su proyecto de vida el de tener una unión que se llame matrimonio y que tenga todos los mismos efectos que un matrimonio, pues están en desventaja. Claro. Hay personas que con unión libre se sienten bien. No, y es Y muy sin importar muy su sólida. orientación sexual, hay personas tan... Claro, claro. Es decir, eso también forma parte de las libertades. Claro, Pero no hay que legislar para ser soltero. Así es, así O es. soltera. Está buena esa frase, me la Y voy a además, robar. en el Está muy buena mundo, la frase. No se en el puede mundo la legislar figura para- que es comparable es el matrimonio. Si yo tengo aquí mi unión con Armando, yo me voy a España a que nos reconozcan esta unión y no nos la van a reconocer porque es una figura muy distinta en cada país, mientras que el matrimonio es más uniforme y si estuviéramos casados sí podríamos ir a que Claro, nos se- reconozcan. son Bueno, casados no, en porque todo no el somos mundo. españoles. Yo también lo veo desde el punto de vista de felicidad y de ordenar uno su vida como uno quiere. Es que uno es el que tiene que predeterminar uno qué vida quiere. Usted No el quiere vivir Estado. libre, no el Ya. Estado. No el Bueno, Estado. organismos de control. Específicamente, en este debate, en este momento, ¿cuál es el papel de la Procuraduría? Pues tenemos la suerte que como está en campaña está quieto. Así que lo que vaya a hacer lo tiene que hacer por debajo o después. Entonces tenemos esa suerte. Pues el papel de la Procuraduría ha sido lamentable porque como esta discusión empezó en la Corte y la Procuraduría puede hacer conceptos, entonces la actual Procuraduría hizo un concepto negativo porque para ellos la familia única que puede ser reconocida es la de un hombre y una mujer.
Cuando sale la sentencia puso una nulidad sobre la sentencia, o sea, él tiene, el actual procurador, una agenda en contra de estos derechos y trabaja jurídicamente para que no se reconozcan. El papel debería ser investigar a los funcionarios que administrativamente y disciplinariamente, Claro, a es funcionarios control. que hacen, que no cumplen con su deber o que hacen declaraciones homofóbicas. Exacto. Y eso cómo afecta. Algo pasó con el aborto, entonces algunos médicos que trabajan en hospitales públicos decían, o por ejemplo como el de la Javeriana, ¿cómo se llama el hospital de la Javeriana? Yo fui una vez a protestar allá, bueno, entonces el San hospital, Ignacio. San Ignacio decía, no, lo que pasa es que hay objeción de conciencia. No, señor, No objeción puede. de conciencia puede tener el médico, pero la institución que presta un servicio público, en este caso al distrito, tiene la obligación de hacerlo, punto. Y sobre el tema de la familia, una de las cosas que me parece más tontas, y no quiero usar más adjetivos para no, o absurdas cuando uno está al debate, es que dicen o expresan el temor que si aprobamos el matrimonio de las personas del mismo sexo, estamos acabando con la familia y por lo tanto casi que vamos a acabar con la especie. Es una cosa estúpida cuando sabemos que todo el tema de la familia es inherente al ser humano y ya vamos en 7.000 millones de 7.000 millones de habitantes con el mismo número de población homosexual y contra todo pronóstico. Aquí llegó la era de hielo, no teníamos cómo defendernos los leones, hemos hecho de todo y ahora van a decir que por un matrimonio de las parejas del mismo sexo se va a acabar la especie o vamos a acabar con la estructura familiar. Eso sería como decir que los derechos de los pueblos originarios o los pueblos indígenas entonces acaban con los derechos de los pueblos no indígenas. Yo contesté una cosa peor, porque cuando empiezan a hablar del tema de que si una pareja homosexual adopta a alguien, entonces esa persona puede terminar con la misma conducta. Entonces ahí sacamos el mismo cuento otra vez de que nadie escoge cuando es heterosexual o homosexual, es una condición de cosas. Pero les contesté un poco duro, que eso no le gustó mucho a su amigo Gerlain. Yo les dije, bueno, revisemos de dónde salen todos los genocidas y criminales del mundo. Claro, de una familia de las heterosexual. familias. ¿De la familia heterosexual? ¿De una familia? No, de la familia heterosexual. Entonces, si ese es el argumento para el tema de la adopción, entonces disolvamos la familia y que el Estado coja a los niños de chiquito y los eduque. Porque, repito, Hitler venía de una familia donde adoraba a su mamá y todavía le cantaba, muriéndose Hitler, cuando antes de suicidarse todavía le cantaba ¿cómo es que se llama? El cumpleaños de la mamá y se lo celebraba. O sea, lo que le quiero explicar, el garabito de aquí, también usted va y revise cómo es el núcleo familiar. O sea, siempre hay un núcleo familiar de heterosexuales que hay unos papás bárbaros, unas mamás bárbaras que Y eso no quiere decir que la heterosexualidad genere el sea crimen, mala. es que se genera de otro lado. Ya iba a decir eso porque entonces dirán, usted está diciendo que la familia genera el crimen. No, yo lo que estoy diciendo es que el argumento de ustedes es tan tonto, tan estúpido que podríamos usarlo para esto y acabaríamos con la sociedad. No, porque si fuera así la heterosexualidad sería la causa de la homosexualidad, porque nosotros crecimos en familias heterosexuales que decían. No veo argumentos. O sea, es que cuando dices, es que la oposición tiene argumentos. ¿Argumentos? O sea, eso de que se va a acabar la reproducción de la especie cuando si somos solo el 10% de la población, el otro 90% se sigue reproduciendo. Eso matemáticamente nunca va a dar. Es que también piensan que se contagia, que se pega, que se induce a... Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Qu'est-ce que c'est qu'une femme? Qu'est-ce que c'est que la masculinité? Qu'est-ce que c'est que la féminité? Qu'est-ce que c'est que l'homosexualité? Qu'est-ce que c'est que l'hétérosexualité? Judith Butler nace el 24 de febrero de 1956 en Cleveland, Estados Unidos. Célebre pensadora y filósofa de la escuela postestructuralista, es reconocida por analizar el rol del feminismo, el género y el sexo en la sociedad contemporánea. Escribió 2 libros que describen lo que hoy se conoce como teoría queer, El género en disputa y Cuerpos que importan. Entre sus aportes más destacados está la teoría performativa del sexo y la sexualidad. Anteriormente se conocía como el construccionismo sexual, donde se hablaba de la construcción del género, lo que permitió entender que los roles de género son construcciones sociales y no naturales. Butler sobrepasa el género y afirma que el sexo y la sexualidad, lejos de ser algo natural al igual que el género, se construyen. Ella logra desnaturalizar por completo conceptos como sexo, género y deseo, puesto que son construcciones socioculturales de normas que violentan a aquellos sujetos que no participan de las mismas. Realizar actos performativos en torno a la identidad de género para destruir los conceptos que oprimen al individuo son los actos con los que termina creando nuevos significados culturales. Yo me acuerdo que las cosas que más ofendían en la discusión
era que cogieran el tema de la homosexualidad y le hicieron paralelo a la pornografía. Por ejemplo, ese cliché ya murió. Nunca más a nadie se le ocurrió decir eso. Se acabó el argumento. Pero es que están en un No, se montón de acabó. cosas de la humanidad. Yo me acuerdo en De la esos humanidad. programas como, es que yo era gay y ahora soy bueno y estuve en el bajo mundo, estuve en las drogas, estuve en el alcohol, fui promiscuo, no sé qué. Y yo le digo, señor, eso le pasó por ser humano, no por ser gay ni por ser heterosexual. Entonces, hablamos de los temas de las parejas y entonces hacer la pornografía, el abuso de los niños, la violación, el No tiene robo, nada el que ver, no alcohol. tiene nada. Eso que tiene que ver con nosotros. Pero- no quiere decir que no haya esos problemas también en esta población, ese pero es un punto tiene que ver con los gays y las lesbianas. Ese es un punto que valida algo que yo dije. El hecho que se dé tantos debates, se socialice el tema, esas estupideces no se han vuelto a dar más. Claro, Murieron, ya. de alguna manera el Ya las resultado separaron. es que el Ahora se nivel inventarán sí- otra. Es que ahora entonces la pedofilia, le vamos a dar derechos a los animales. Bueno, cuando los animales voten, hablamos. Sí, claro. esta De alguna cosa tan manera el nivel del absurda. debate sí No, sube. es muy pobre, es muy pobre. Sube pero y se va socializando. Pero también cómo se cruza con debates sobre derechos de otras poblaciones minoritarias. ¿Se cruza o no se cruza? Porque otra crítica que salió, digamos, en el Consejo de Bogotá específicamente es ¿y qué pasa con las otras minorías? No, ¿Por sin qué duda. el distrito favorece solo a Aquí, uno? mire, uno de los problemas de este país, que lo voy a decir en el debate hoy, es que la élite de Bogotá, empezando el siglo, el 40% eran indígenas. En Medellín, el 60% eran mulatos y negros. Lo mismo pasaba en Popayán. Pero esos blancos, por así decirlo, de esa época, siempre querían mostrarse de que ellos eran diferentes o ese era el país que realmente no era y por eso se comete una cantidad de errores. O sea, ese es el mismo cuento siempre de andar discriminando cuando la realidad es Y completamente echándole blanqueador a la diversidad. Claro. Todos lo quieren pasado por decol. Claro, claro. Yo creo Por que despigmentación. la pregunta sí es muy interesante porque justamente, por ejemplo, los grupos cristianos en Colombia tienen derechos gracias a esa misma constitución, porque antes había una mayoría supuesta católica que se imponía y que querían imponérsela a todo el mundo, y los cristianos no católicos se sentían discriminados, y gracias a la igualdad, a la libertad de cultos, a la libertad de expresión, ellos tienen derecho. Lo que yo no entiendo es por qué ellos sí se sienten minoría, que puede ser protegida, y las minorías sexuales no las consideran ni minorías ni que puedan ser sujetos de especial por- protección. Entonces, hay minorías mejores que otras, yo no entendería. Y siempre citan la Biblia. Minorías de primera. Minorías de primera y Pero también minorías de segunda. ignoran los cruces, porque es que dentro de una minoría, es decir, dentro de la población de lesbianas, gays, transexuales, intersexuales y bisexuales, Hay creyentes. hay gente de todas las religiones, pero también de todas las razas. Claro. Sí, hay indígenas. Ya no es solo de gays, lesbianas, bisexuales, trans e intersex, sino que muchos sectores de la sociedad se lo han tomado en serio para discutirlo. Entonces las universidades, los centros Porque de se crea un modelo de Estado investigación, los y un jóvenes. modelo de vida también. Claro. Un pensamiento de Estado y un pensamiento de vida que es lo que todo el mundo tiene que entender. Si alguien es joven y es libertario. Pero yo y- creo que, por ejemplo, las luchas por el matrimonio interracial en Estados Unidos, claro que es una lucha que nos ha servido mucho, incluso Claro. para construir argumentos para reconocer derechos. Sí. Las luchas de las mujeres y de las feministas, las luchas de los grupos cristianos en Colombia nos han servido para hablar del concepto de igualdad. Yo creo que sí hay muchos ejemplos, no solamente en la comunidad gay, lésbica y trans en concreto, sino de muchos otros grupos discriminados por los estados y por las sociedades que podemos emular. ¿Cuál es esa importancia de equiparar los derechos en Colombia? Pues tiene un efecto real sobre la vida de la gente, que es la ley igual para todos, que es lo se- mínimo. que no se humille a la gente, que no se Pero maltrate, esos- que se le reconozcan los derechos, que se le dé dignidad, identidad. Que se Eso es básicamente. legitime la existencia de una población, una existencia que ha sido prodigiosa. Es que estas declaraciones del honorable senador Gerlain lo que hacen es reproducir la ilegitimidad que la gente cree que tiene la población LGBT, que pueden quitarlos del espacio público, que no pueden expresar afecto públicamente, que solamente tienen sexo, no tienen derechos, solo sexo. Y no tienen otra vida, Y no un trabajan. sexo con otra unas vida, solo connotaciones que sexo. no vamos a repetir Mire, acá. Sí, no, no estoy agréguele- esperando que él me explique qué es eso. A ver. Y agréguele, y agréguele otra cosa, que es lo que tiene que ver con, o sea, que es lo que tiene que ver con algo clasista sobre el tema también, ¿no? Claro. O sea, si la hija de un estrato 6 en Colombia quiere abortar, vaya a abortar, no hay problema, pero el del estrato 1 y 2, entonces esa persona no puede abortar porque no tiene la plata y se aborta. Exacto, lo mismo que, ¿por qué no firma un testamento? Exacto. O ¿por qué transitar no? de su tipo- sexo biológico a su identidad de género. Eso Claro. tiene una connotación de clase brutal. Claro, el tema de la eutanasia, alguien está enfermo, sabe que no tiene cura,
el médico amigo se lo trata, pero cuando la persona que está en Ciudad Bolívar no tiene cómo realmente, no tiene un amigo para que le haga ese tratamiento. Claro. El tema de la dosis. ¿A quiénes son los que corretean? Corretean en los parques en Kennedy, Ciudad Bolívar, la policía. La policía no va al country a ver quién está metiendo perico, allá meten bastante perico, o sea, allá no se mete la policía para ese tema. Lo mismo pasa con este tema. Aquí el tema, entre la sociedad siendo un poco más, el estrato va siendo más bajo, más dificultad tiene la persona para poder... Es que ojalá fuera doble moral. Y Ni estamos, siquiera es doble moral. y estamos hablando de un país que es de los países más desiguales del mundo. O sea, donde la desigualdad en América Latina solamente le ganamos a Haití y a Bolivia, lo cual es una vergüenza. Entonces esa desigualdad, con estos problemas, se vuelve una bomba atómica. No, yo, por ejemplo, el ejemplo que di en la audiencia pública era, ¿qué siente mi mamá, que sus hijos varones y sus hijos heterosexuales y mi hermana heterosexual tiene más derechos que su hija lesbiana? Y somos una misma familia. Y usted podría ser más vulnerable, entre comillas. Claro, no, por supuesto que lo soy. Porque mis hijos, unos tienen más derechos que otros. ¿Qué siente mi mamá frente a eso? Senador, y hablando de los otros proyectos que se han presentado referente al tema del matrimonio, ¿cómo funciona? Digamos, el del doctor Vaina, ¿se puede hacer contrapeso? No, ¿Cómo yo todos los uní con base en que vayamos al matrimonio. Eso me lo enseñó Marcela. Marcela me dijo, déjese de pendejada, deja de andar escondido, vamos de frente, vamos de frente. Porque había un proyecto de unión ¿Cuántos civil. proyectos hay ahorita con el tema del Como matrimonio? 3 o 4 en una sola ponencia sobre lo hicimos en una sola ponencia y lo hicimos con los pantalones puestos, decir, vamos por el matrimonio gay.